Hay algo que muy pocas mujeres saben sobre los hombres. No es porque los hombres lo escondan deliberadamente, es porque ni ellos mismos lo entienden del todo. La mente masculina opera en capas, y la capa más profunda, la que controla el apego real, el deseo genuino, la conexión emocional verdadera, esa capa raramente sale a la superficie en palabras, sale en comportamientos, en patrones, en señales que pasan completamente desapercibidas si no sabes lo que estás mirando. Y hoy voy a mostrarte exactamente lo que tienes que mirar. Me han preguntado muchas veces por qué los hombres actúan de maneras tan contradictorias. ¿Por qué un hombre puede parecer frío en público y completamente diferente en privado? ¿Por qué puede decir poco pero hacer mucho? ¿Por qué puede actuar como si no le importara y al mismo tiempo no poder alejarse? Y la respuesta siempre lleva al mismo lugar. El apego masculino no funciona como el femenino. No se expresa igual, no se siente igual, y definitivamente no se reconoce igual. Lo que tú interpretas como indiferencia, muchas veces es protección emocional. Lo que tú lees como distancia, muchas veces es la forma en que él procesa la intensidad de lo que siente. Lo que tú ves como frialdad, muchas veces es el lenguaje silencioso de un hombre que ya está completamente atrapado contigo y no sabe cómo manejarlo. Hoy voy a darte 5 señales ocultas, no las señales obvias que todo el mundo conoce. No él te llama todos los días o él te dice que te quiere. Esas son señales superficiales que cualquiera puede imitar. Voy a hablarte de las señales profundas, las que un hombre no puede fingir, las que emergen del sistema nervioso, del instinto, de la psicología más primitiva del ser masculino. Las señales que revelan que está emocionalmente atrapado contigo, aunque él mismo no lo haya reconocido en voz alta. Presta mucha atención porque lo que voy a decirte en los próximos minutos puede cambiar completamente la forma en que lees a los hombres para el resto de tu vida. Empecemos por el principio. Para entender las señales, primero tienes que entender algo fundamental sobre cómo funciona el apego en nosotros los hombres. Y esto es algo que la mayoría de los libros de relaciones no te explican correctamente, porque están escritos desde una perspectiva que no comprende realmente la psicología masculina desde adentro. Un hombre no se enamora de la misma manera que una mujer. Una mujer puede sentir una conexión emocional intensa relativamente rápido. Puede abrirse, compartir, vincularse, y ese proceso es en gran parte consciente y verbal. El cerebro femenino está diseñado para la conexión social, para el procesamiento emocional en tiempo real, para articular lo que se siente. El cerebro masculino funciona diferente. El apego masculino profundo no ocurre en el nivel consciente primero, ocurre en el nivel del comportamiento. Un hombre literalmente empieza a actuar de maneras que revelan apego antes de que su mente consciente haya procesado completamente lo que está sintiendo. Es por eso que tantos hombres dicen cosas como, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. No es que sean insensibles, es que su sistema emocional opera con un retraso entre el sentimiento y el reconocimiento verbal de ese sentimiento. Lo que eso significa para ti es crucial. Las señales más importantes no están en lo que él dice, están en lo que él hace sin darse cuenta. Cuando un hombre está emocionalmente atrapado contigo, su sistema nervioso lo sabe antes que su mente consciente, y esa información sale al exterior en forma de comportamientos específicos, de patrones de protección, de ajustes casi imperceptibles en cómo se mueve alrededor de ti, en cómo reacciona ante ciertas situaciones, en cómo su cuerpo y sus acciones cuentan una historia completamente diferente a la que quizás sus palabras sugieren. La primera señal oculta tiene que ver con algo que llamo la protección instintiva involuntaria. No me refiero al hecho obvio de que te ayude a cargar bolsas o te abra puertas, aunque eso también tiene su significado. Me refiero a algo más sutil y más profundo. Me refiero a los momentos en que su cuerpo reacciona antes de que su mente lo procese. Cuando caminan juntos en la calle, ¿se posiciona instintivamente del lado del tráfico? No porque lo haya pensado, no porque lo haya decidido conscientemente, simplemente ocurre. Cuando están en un espacio público y percibe cualquier tipo de tensión o situación incómoda, aunque sea mínima, ¿nota que su cuerpo se posiciona levemente frente a ti? ¿Que su atención se dirige hacia la fuente del potencial problema antes de que tú lo hayas notado? Esto no es cortesía aprendida.
Esto es el sistema nervioso de un hombre activando un modo de protección que solo se activa cuando el cerebro primitivo ha catalogado a alguien como valioso para proteger, y el cerebro primitivo masculino no miente. No puede aprender a hacer esto por convención social. Lo hace porque hay algo en él que ya ha tomado una decisión, aunque la mente consciente todavía esté evaluando. Hay otra dimensión de esta señal que es aún más reveladora. Observa cómo reacciona cuando alguien más, cualquier otra persona, hombre o mujer, te hace sentir incómoda. No tiene que ser algo dramático. Puede ser una persona que te habla de una manera que no te gusta, alguien que te interrumpe repetidamente, una situación social donde te sientes en desventaja. ¿Cambia algo en él? Hay una presencia diferente, una calidad de atención distinta. ¿Se acerca aunque sea sutilmente? Un hombre que no está emocionalmente conectado contigo puede notar la situación y no hacer nada. O puede reaccionar, pero su reacción será tibia, conveniente, calculada. Un hombre que está emocionalmente atrapado contigo reacciona desde un lugar diferente. Hay algo casi visceral en esa reacción. Y si lo observas con cuidado, lo reconocerás porque no parece una decisión, parece un reflejo. Ahora quiero hablarte de la segunda señal, y esta es una de las más mal interpretadas por las mujeres. Se llama el retraso emocional calculado, aunque en realidad no es calculado en absoluto. Para explicarlo bien, necesito que entiendas algo sobre cómo procesan las emociones los hombres en comparación con las mujeres. Cuando una mujer vive una experiencia emocionalmente significativa, su tendencia natural es procesarla en tiempo real y compartirla. El hablar sobre la experiencia es parte del procesamiento mismo. La conversación no es una consecuencia de haber procesado algo, es el mecanismo del procesamiento. Para nosotros los hombres, el proceso funciona exactamente al revés. La experiencia emocional intensa primero se internaliza, se siente, pero se lleva adentro, se examina en privado, se deja reposar, y solo después de ese proceso interno, a veces horas más tarde, a veces días más tarde, surge la conversación, la referencia, el reconocimiento verbal. Esto significa algo muy específico cuando se trata de momentos importantes entre los dos. Si han tenido una conversación profunda, un momento de conexión genuina, una experiencia compartida que fue emocionalmente significativa, y él parece distante o callado inmediatamente después, la mayoría de las mujeres interpreta eso como que no le importó, como que no lo sintió, como que está desconectado, pero en muchos casos, especialmente cuando el apego es real y profundo, ese silencio es exactamente lo contrario. Es el silencio de alguien que está procesando algo que lo impactó. Y la señal de que el apego es genuino viene días después, cuando sin ningún contexto particular, él hace referencia a ese momento, cuando dice algo que demuestra que estuvo pensando en ello, cuando su comportamiento hacia ti cambia sutilmente de una manera que solo tiene sentido si ese momento lo afectó profundamente. Los hombres que no están emocionalmente conectados no vuelven a los momentos. Los hombres que están atrapados contigo, los llevan consigo y los sacan tiempo después, a veces de maneras que tú ni siquiera reconoces inmediatamente como referencias a ese momento compartido. Presta atención a esto. Vuelve a temas que tocaron semanas o meses atrás. Hace conexiones entre cosas que dijiste en conversaciones pasadas y situaciones del presente. Demuestra con sus acciones que ha estado pensando en algo que compartiste con él mucho después de que tú misma lo hayas olvidado. Eso no es casualidad. Eso es la huella del apego real en la memoria masculina. La tercera señal es la que más sorprende a las mujeres cuando la explico, porque va en contra de todo lo que culturalmente se enseña sobre los hombres y sus emociones. La llamo la vulnerabilidad disfrazada de practicidad. Existe un mito enorme sobre los hombres y la vulnerabilidad. El mito dice que los hombres no son vulnerables, que evitan las conversaciones emocionales, que prefieren resolver problemas antes que sentir. Y aunque hay algo de verdad en ese patrón general, la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante. Los hombres son vulnerables, profundamente, pero la forma en que expresan esa vulnerabilidad es tan diferente a la forma femenina que pasa completamente invisible para la mayoría de las mujeres. Un hombre raramente te va a decir directamente, me siento inseguro, o tengo miedo de perderte.
O, tu opinión importa más de lo que admito, pero te lo va a mostrar. De maneras que parecen prácticas, funcionales, casi banales. Te pide opinión sobre decisiones importantes de su vida, no de manera performativa, no como protocolo social, sino de verdad. Espera tu respuesta antes de decidir. ¿Cambia su posición basándose en lo que dices? Eso no es debilidad ni indecisión. Para un hombre, pedirle a alguien su opinión genuina sobre algo que importa es un acto de vulnerabilidad enorme. Significa que esa persona tiene influencia real sobre él. Significa que su perspectiva tiene peso real. Y los hombres solo dan ese nivel de influencia a personas por quienes sienten un apego profundo. Hay otra forma en que esta vulnerabilidad aparece disfrazada, y es en lo que llamo los momentos de baja guardia. Todos tenemos momentos de baja guardia, momentos en que el control que normalmente mantenemos sobre nuestra presentación al mundo simplemente cae. Para los hombres, estos momentos ocurren en circunstancias específicas, cuando están muy cansados, cuando acaban de despertar, cuando están absorbidos en algo que les apasiona, cuando han bebido lo suficiente como para bajar defensas, pero no tanto como para perder conciencia. En esos momentos, ¿cómo te mira él? No estoy hablando del deseo físico, que tiene su propio lenguaje. Estoy hablando de algo diferente, algo más suave, más quieto. Una calidad de atención que no está presente de la misma manera en sus momentos de guardia alta. Una mirada que te sigue sin que él lo note. Una tendencia a buscarte en el espacio, a saber dónde estás, aunque no esté hablando contigo. Esos momentos de baja guardia son ventanas directas al estado emocional real de un hombre. Y lo que se ve en esas ventanas, cuando él no está controlando su presentación, es la verdad sin editar. Hay algo que quiero decirte aquí, a este punto de nuestra conversación, porque llevas varios minutos recibiendo información que probablemente nadie te había dado de esta manera antes. Lo que estás aprendiendo ahora es solo la superficie. La psicología masculina tiene capas que van mucho más profundo, y entender esas capas no solo cambia cómo lees a los hombres, cambia fundamentalmente la dinámica de poder en tus relaciones. Cambia quién tiene ventaja, quién entiende qué está pasando realmente, quién puede responder de manera efectiva en lugar de reaccionar desde la confusión. Existe un manual, el manual con los 21 secretos de la mente masculina, que lleva años ayudando a mujeres exactamente como tú, a dejar de adivinar y empezar a entender. No son teorías vagas ni consejos genéricos. Son los 21 principios fundamentales que explican por qué los hombres hacemos lo que hacemos, queremos lo que queremos, y respondemos como respondemos en las relaciones. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha resonado, si has reconocido a alguien en estas descripciones, ese manual es el siguiente paso natural. Pero sigamos, porque lo que viene ahora es todavía más importante. La cuarta señal es la que más directamente revela el nivel de apego emocional, y también la que más comúnmente se malinterpreta como algo negativo. La llamo la territorialidad emocional encubierta. Aquí tengo que ser muy directo contigo, porque hay conceptos que se usan mal en la cultura popular sobre las relaciones. Los celos y la territorialidad tienen mala reputación, y en sus formas extremas y tóxicas, esa mala reputación es completamente merecida. Pero existe una forma de territorialidad emocional que es completamente diferente, que no es control, que no es inseguridad patológica, y que es una de las señales más confiables del apego profundo en un hombre. Un hombre que no está emocionalmente conectado contigo, no tiene reacciones emocionales ante la posibilidad de perderte. Simple y llanamente. Puede parecerle inconveniente, puede preferir que no ocurra, pero no hay una reacción visceral. No hay algo que se mueve en su interior cuando aparece una amenaza al vínculo. Un hombre que está emocionalmente atrapado contigo tiene reacciones que él mismo no puede explicar del todo, y la señal clave está en cómo maneja esas reacciones. Porque si tiene madurez emocional no va a explotar, no va a controlarte, no va a hacer un escándalo, pero hay algo que cambia en su energía. Hay una sutileza diferente en cómo responde cuando percibes que otro hombre te presta atención, cuando mencionas a alguien que evidentemente te admira, cuando hay una situación que, aunque sea mínimamente, pone en perspectiva que tú tienes opciones. Observa qué pasa en esos momentos.
No busques una reacción dramática porque eso sería una señal de alarma, no de apego sano. Busca la sutileza. ¿Se vuelve ligeramente más presente? ¿Su atención hacia ti aumenta? ¿Hay algo en su lenguaje corporal que dice, estoy aquí, soy relevante, me importa esto? ¿Hace algo, sin que tú lo hayas pedido, que refuerza su presencia en tu vida en ese momento? Y aquí hay algo más interesante todavía. Hay hombres que procesan esta territorialidad emocional invirtiéndose más en ti, no con palabras de posesión, sino con actos de presencia. Llaman cuando normalmente no llamarían. Sugieren planes. Hacen algo que demuestra iniciativa. Y si los conoces bien, sabes que ese aumento de iniciativa no es coincidencia. Vino después del momento en que percibieron que existía la posibilidad de que no estuvieras disponible para ellos. Eso, reina, no es manipulación ni juego. Es el sistema nervioso de un hombre activando sus recursos más profundos para no perder algo que su interior ya ha catalogado como demasiado valioso para perder. Ahora llegamos a la quinta señal, y para mí esta es la más poderosa de todas. Es la que más claramente separa el apego real del interés superficial, del hábito, de la comodidad. La llamo la integración de futuro involuntaria. Los seres humanos construimos planes de futuro basados en lo que valoramos, en lo que amamos, en lo que consideramos permanente en nuestras vidas. No es una decisión consciente en la mayoría de los casos. Simplemente, las cosas que importan se insertan en nuestra visión del futuro de manera automática. Cuando un hombre está emocionalmente atrapado contigo, tú empiezas a aparecer en sus planes de futuro antes de que él haya decidido conscientemente incluirte. Y la señal reveladora es cuando eso sale en conversaciones de manera casual, sin preparación, sin que sea un tema que estuvieran discutiendo directamente. Cuando vayamos a ese lugar del que me hablaste, si algún día hacemos ese viaje, cuando tú y yo, no son declaraciones formales, no son propuestas ni compromisos explícitos, son deslizamientos verbales, son momentos en que el futuro que tiene construido internamente se asoma sin permiso en la conversación. Presta atención especial a si te incluye en sus planes de futuro con naturalidad, pero sin dramatismo. Porque los hombres que hablan demasiado del futuro de manera intensa y declarativa, a veces lo están usando como una herramienta de persuasión. Pero el hombre que deja caer una referencia al futuro compartido, en medio de una conversación sobre algo completamente diferente, sin enfatizarla, sin esperar una reacción específica, ese hombre te tiene construida en su futuro de una manera que ya es parte de su arquitectura mental. Hay otra dimensión de esta señal que es igualmente reveladora. Comparte contigo sus planes, sus miedos sobre el futuro, sus ambiciones más profundas, no los planes sociales o los proyectos superficiales, los planes reales, las aspiraciones que le dan un poco de vergüenza admitir porque son grandes o porque revelan algo vulnerable sobre quién quiere ser. Los miedos que no expresaría en público, porque hacerlo lo haría parecer menos de lo que quiere ser visto. Cuando un hombre comparte eso contigo, te está dando algo que no puede recuperar. Te está dando acceso a su mundo interior real, y eso solo ocurre cuando el apego es genuino, cuando confía en que lo que revela no va a ser usado en su contra, cuando algo en él ha decidido que tú eres un lugar seguro para ser completamente él. Entender estas 5 señales es transformador. Pero quiero que vayas un paso más allá conmigo, porque hay algo que quiero explicarte sobre por qué estos patrones existen y cómo puedes usarlos, no para manipular, sino para responder de maneras que profundizan el apego genuino en lugar de erosionarlo. Los hombres estamos socializados desde muy temprano para desconectar nuestra expresión emocional de nuestra experiencia emocional. No porque seamos naturalmente fríos o porque no sintamos, sino porque aprendemos, generalmente desde la infancia, que la expresión directa de la emoción tiene consecuencias sociales que el mundo masculino castiga. Aprendemos que mostrar vulnerabilidad es peligroso, que el dolor se procesa en silencio, que el afecto se demuestra con acciones, no con palabras. El resultado es una generación entera de hombres que sienten profundamente, pero que hablan superficialmente sobre lo que sienten. Hombres que tienen mundos interiores ricos y complejos, pero que presentan al mundo exterior una fachada de simpleza emocional. Hombres que están completamente atrapados por alguien y que lo expresan
haciendo cosas en lugar de diciendo palabras. Cuando tú, mujer, aprendes a leer el lenguaje real en el que un hombre comunica su apego, dejas de cometer los errores más costosos de las relaciones. Dejas de malinterpretar la distancia como desinterés. Dejas de pedir lo que él ya está dando de una manera diferente. Dejas de crear presión donde debería haber espacio. Y eso, irónicamente, crea las condiciones perfectas para que el apego que ya existe se profundice aún más, porque hay algo que los hombres sienten de manera casi inexplicablemente poderosa: la sensación de ser entendidos, de ser vistos realmente, de que alguien ha tomado el tiempo de aprender su lenguaje en lugar de exigir que hablen el tuyo. Cuando una mujer puede mirar a un hombre que está siendo silencioso y callado y decir, con serenidad, sé lo que estás haciendo ahí, y lo veo, algo cambia en ese hombre de manera fundamental. No hay escapatoria de alguien que te ve de verdad. Es una de las formas más profundas de vínculo que existen. Esto me lleva a algo que quiero señalarte directamente. Hay mujeres que escuchan todo esto y lo usan para analizar la situación, concluir que él no está atrapado con ellas, y retirarse. Y hay mujeres que escuchan todo esto y se dan cuenta de que las señales estaban ahí todo el tiempo, que simplemente no sabían cómo leerlas, y que la relación que pensaban que estaba muriendo en realidad está viva y esperando ser respondida correctamente. La diferencia entre estas dos situaciones no está en los hombres, está en el nivel de comprensión que tiene la mujer. Y ese nivel de comprensión es exactamente lo que separa a las mujeres que construyen relaciones profundas y duraderas de las que repiten los mismos patrones de confusión y frustración una y otra vez. Existe una razón por la que el manual con los 21 secretos de la mente masculina ha sido tan transformador para las mujeres que lo han usado. No te dice cómo manipular a un hombre para que se enamore de ti. Te dice cómo entender la psicología masculina lo suficientemente bien como para crear las condiciones naturales en las que el apego genuino puede florecer. Hay secretos en ese manual que van directamente al núcleo de cómo los hombres tomamos decisiones emocionales, de por qué nos alejamos cuando nos presionan, pero nos acercamos cuando se nos da espacio, de cómo la admiración funciona en nuestra psicología de una manera completamente diferente a cómo la mayoría de las mujeres la usan. Las mujeres que tienen ese conocimiento tienen una ventaja que no es pequeña ni superficial, es una ventaja estructural. Es la diferencia entre jugar un juego sin conocer las reglas y jugarlo con el manual completo frente a ti. Mientras tú sigues aquí aprendiendo, hay otras mujeres en tu entorno que ya tienen esa información y la están usando. Quiero hablarte ahora de algo que no está en la lista de 5 señales, pero que las conecta a todas. Algo que opera por debajo de cada una de estas señales y que es, en mi opinión, el indicador más profundo de todos. Lo llamo la inversión del ego. Los hombres tenemos una relación muy específica con nuestro ego, con nuestra imagen de nosotros mismos, con la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Esa imagen es protegida con una ferocidad que a veces sorprende a las mujeres. Hacemos cosas absurdas para no admitir que estábamos equivocados. Nos cuesta enormemente pedir ayuda. Preferimos perdernos en un lugar desconocido durante una hora que admitir que necesitamos indicaciones. Y sin embargo, hay momentos en que un hombre voluntariamente hace algo que pone en riesgo esa imagen, que se expone, que admite algo que lo hace ver menos perfecto, menos invencible, menos en control. Y esos momentos, cuando ocurren con alguien específico, de manera consistente, son una señal más poderosa que cualquier declaración de amor. ¿Ha admitido ante ti algo que claramente le costó admitir? ¿Ha pedido disculpas de verdad? No la disculpa performativa que en realidad es una defensa disfrazada, sino la disculpa real, incómoda, que lo dejó expuesto. ¿Ha compartido contigo un fracaso, un miedo, algo de lo que no se siente orgulloso, no para generar compasión sino simplemente porque necesitaba decirlo? Cada vez que un hombre hace eso, está haciendo una inversión enorme. Está poniendo parte de su imagen, de su ego, de su autoconcepto, en tus manos. Y los hombres solo hacen eso con alguien en quien confían completamente, con alguien que ya es parte de su mundo interior, de una manera que no pueden controlar del todo.
La inversión del ego también aparece cuando te defiende en conversaciones donde hacerlo tiene un costo para él, cuando contradice a sus amigos para estar de tu lado, cuando le dice a alguien algo que tú necesitabas que se dijera, aunque hacerlo le crea incomodidad o conflicto, cuando pone su imagen social en la línea porque algo relacionado contigo lo requiere. Nosotros los hombres no hacemos eso por hábito, no lo hacemos por convención, lo hacemos cuando el valor que le asignamos a alguien supera el valor que le asignamos a nuestra propia comodidad social. Y ese cálculo, que ocurre casi inconscientemente, revela mucho más sobre el nivel de apego que cualquier cosa que salga de su boca. Hay un patrón que quiero que identifiques y que conecta todas estas señales. Se trata de la consistencia silenciosa, porque los hombres que están genuinamente emocionalmente atrapados no lo demuestran con grandes gestos dramáticos, con declaraciones apasionadas, con explosiones de romance. Lo demuestran a través del tiempo, de manera constante, sin fanfarria. La consistencia silenciosa se ve así. Sigue ahí. Después de la primera conversación difícil, sigue ahí. Después de una semana complicada en que quizás no estuviste en tu mejor momento, sigue ahí. Después de que las cosas se pusieron reales y ya no todo era fácil y brillante, sigue ahí. No de manera ruidosa, no haciendo énfasis en cuánto se ha quedado. Simplemente, sigue ahí. Esto contrasta directamente con el hombre que demuestra interés intenso al principio y desaparece cuando llega la primera complicación. Ese hombre estaba respondiendo a la emoción del inicio, al estímulo de lo nuevo, a la energía del deseo sin obstáculos, pero no estaba respondiendo a ti, a quien realmente eres, a la persona completa que existe más allá de la versión más brillante y sin problemas que mostraste al principio. El hombre que se queda cuando las cosas se complican, no con resignación, no porque no tenga opciones, sino porque genuinamente prefiere estar ahí a no estar, ese hombre tiene algo en su interior que lo retiene, y ese algo, aunque él quizás no lo nombre, es apego emocional real. Ahora, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás en una situación en este momento donde no estás segura de lo que él siente? ¿Hay señales que interpretas de una manera pero que una parte de ti sospecha que significan algo diferente? ¿Tienes la sensación de que hay algo ahí, algo importante, pero no tienes el lenguaje para identificarlo con precisión? Esa incertidumbre tiene un costo, no solo el costo emocional del no saber, que ya es significativo, tiene el costo de las decisiones que tomas desde la confusión en lugar de desde la claridad, las conversaciones que tienes en el momento equivocado, las demandas que haces cuando deberías crear espacio, el espacio que das cuando deberías estar presente, las interpretaciones que moldean tu comportamiento de maneras que pueden erosionar exactamente lo que querías construir. La claridad sobre la psicología masculina no es un lujo, es una herramienta de navegación fundamental, y las mujeres que la tienen se mueven de manera diferente. Hablan de manera diferente, responden de manera diferente, no porque estén manipulando, sino porque están respondiendo a lo que realmente está pasando, en lugar de a la historia que la confusión les cuenta. Volvamos a las señales, porque hay algo que quiero que hagas con lo que has aprendido hoy, y que va más allá de simplemente identificar si él está atrapado contigo o no. Las 5 señales que te he dado, la protección instintiva involuntaria, el retraso emocional calculado, la vulnerabilidad disfrazada de practicidad, la territorialidad emocional encubierta y la integración de futuro involuntaria, no son solo indicadores pasivos que observas desde afuera, son también puntos de entrada, son los lugares donde la conexión puede profundizarse o superficializarse, dependiendo de cómo tú respondas a ellas. Cuando ves la protección instintiva involuntaria, la respuesta que profundiza el apego no es ignorarla ni sobreagradecerla de manera que lo haga sentir evaluado. Es recibirla con una calidad de presencia que le diga a su sistema nervioso que estar presente es seguro, que proteger no lo hace vulnerable, que ser él en esa capacidad es bienvenido. Cuando ves el retraso emocional, la respuesta que profundiza el apego no es presionar para obtener procesamiento inmediato, no es interpretar el silencio como rechazo, y reaccionar desde esa interpretación, es crear espacio y confiar en que lo que se sembró encontrará su camino hacia la superficie, y estar disponible pero no ansiosa cuando finalmente emerja.
Cuando ves la vulnerabilidad disfrazada de practicidad, la respuesta que profundiza el apego es recibirla con seriedad, no con drama, no con emoción exagerada que lo haga sentir expuesto de manera incómoda, con seriedad tranquila, con el reconocimiento implícito de que lo que compartió fue real y que lo recibes sin usarlo como arma y sin trivializarlo. Cuando ves la territorialidad emocional encubierta, la respuesta que profundiza el apego es reconocer que hay algo ahí sin explotarlo y sin negarlo. No usarlo para generar celos artificiales, que es una estrategia que funciona a corto plazo y destruye la confianza a largo plazo, sino reconocer su presencia como información sobre el nivel de apego que ya existe. Y cuando ves la integración de futuro involuntaria, la respuesta que profundiza el apego es no hacer de esos momentos algo más grande de lo que él los hizo. No detener la conversación para analizarlos, no poner énfasis en que los notaste, no convertirlos en una declaración que lo obligue a confirmar o negar algo para lo que quizás no está listo verbalmente. Simplemente, dejar que esos deslizamientos del futuro existan, recibirlos con naturalidad y continuar construyendo sobre ellos de manera tranquila. Esta capacidad de responder de maneras que profundizan en lugar de erosionar, de leer correctamente y actuar correctamente a partir de esa lectura, eso es lo que construye relaciones que duran. No el romance del inicio, no la intensidad de las primeras semanas, la comprensión profunda que permite que dos personas naveguen juntas por la complejidad real de una relación humana. Hay algo más que quiero que entiendas antes de cerrar esta conversación, y es el concepto de lo que llamo el umbral del apego irreversible. Existe un punto en la psicología masculina, un momento específico, aunque no marcado por ninguna fecha o evento obvio, donde el apego cambia de naturaleza. Antes de ese punto, un hombre puede estar muy interesado, puede disfrutarte enormemente, puede buscarte activamente, pero todavía tiene cierta libertad emocional. Todavía puede alejarse sin que su interior lo resista con fuerza. Después de ese umbral, todo cambia. El costo emocional de alejarse se vuelve tan alto que incluso cuando un hombre lo intenta, incluso cuando por razones externas o por miedo a la vulnerabilidad, intenta crear distancia, algo en él trabaja constantemente en sentido contrario. Ese hombre puede alejarse físicamente, pero mentalmente sigue regresando. Puede callarse, pero sus pensamientos no dejan de ir hacia ti. Puede actuar como si todo estuviera bien sin ti, pero sus comportamientos cuentan una historia completamente diferente. Las 5 señales que hemos discutido hoy son señales de que ya cruzó ese umbral. Son las huellas que deja el apego, cuando ya es parte de su arquitectura emocional de una manera que no se borra fácilmente. Pero aquí está lo que más importa de todo esto. Conocer las señales no es suficiente. Saber leerlas tampoco es suficiente. Lo que marca la diferencia real es saber qué hacer con esa información. Saber cómo responder a ese nivel de apego de maneras que lo honren, que lo profundicen, que construyan sobre él algo que ninguno de los dos quiera perder. Y eso, la totalidad de ese conocimiento, no se transmite en un solo video. Se construye capa por capa, secreto por secreto, principio por principio. Es exactamente lo que el manual con los 21 secretos de la mente masculina contiene. No son 21 tips. No son 21 frases para decirle. Son 21 principios fundamentales de la psicología masculina que, cuando los integras de verdad, cambian la forma en que te mueves en cualquier relación con un hombre, desde las conversaciones cotidianas hasta los momentos de mayor tensión, desde el inicio de una conexión hasta el momento en que deciden si se quedan o si se van. Si estás seria sobre entender realmente la mente masculina, sobre dejar atrás la confusión y la interpretación errónea, sobre construir relaciones desde la claridad en lugar de desde el miedo, ese es el recurso que necesitas. No mañana, ahora, mientras esta información todavía está fresca en tu mente, y mientras el impulso de actuar es real. Quiero cerrar con algo que considero lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Existe una diferencia fundamental entre conocer a un hombre y entenderlo. Puedes conocer a alguien durante años, conocer sus rutinas, sus preferencias, sus historias, sin entender realmente cómo funciona su mente emocional. Y puedes conocer a alguien durante meses y tener una comprensión de su psicología
que va mucho más profundo que lo superficial. El entendimiento real viene de aprender el lenguaje en que los hombres comunican lo que más importa. Ese lenguaje no es el de las palabras, es el lenguaje del comportamiento, de los patrones, de las señales que emergen desde los lugares que no se controlan conscientemente. Y cuando una mujer aprende ese lenguaje, cuando puede sentarse frente a un hombre silencioso y leer lo que está diciendo sin palabras, cuando puede ver en sus acciones la historia que sus palabras no están contando, cuando puede responder a lo que realmente está pasando en lugar de a lo que parece estar pasando, esa mujer tiene algo extraordinariamente poderoso. No poder sobre él, poder contigo misma, la claridad de no depender de interpretaciones fragmentadas, ni de terceros que no conocen tu situación específica, la seguridad de saber dónde estás realmente y qué puedes construir a partir de ahí. Eso, reina, es lo que mereces tener. No la ansiedad de no saber, no la frustración de malinterpretar, no el costo de responder desde la confusión, sino la claridad, la calma y la comprensión profunda que te permiten moverte en tus relaciones desde tu mejor lugar. Las 5 señales que te di hoy son reales. Los hombres en tu vida las están mostrando. Ahora tú sabes cómo verlas.